Ya, chiquillos, buenas tardes ya, son más de las 12. Hoy tenemos la última clase de materia del tema de circuitos eléctricos, ¿ya? Como les comentaba, vamos a terminar el ejercicio que dimos la última clase hace 2 semanas, porque el viernes pasado fue feriado. Vamos a terminar ese ejercicio, que es el que está acá en pantalla, en donde nosotros solamente llegamos a plantear las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente, pero no vimos qué relación había entre ellas y de hecho determinamos que todavía no estábamos en condiciones de poder resolver el circuito. ¿Por qué? Porque en el caso de las leyes de voltaje de Kirchhoff teníamos 5 ecuaciones y teníamos 3 incógnitas. Y en el caso de las leyes de corriente de Kirchhoff teníamos 3 ecuaciones y también teníamos 5 incógnitas. Por lo tanto, no estábamos en condiciones de poder resolver el ejercicio. Como no estábamos en condiciones de poder resolver el ejercicio, teníamos que ver cuáles eran las alternativas que nos quedaban, ¿ya? Y la alternativa que nos queda en este caso es utilizar la ley de Ohm para poder expresar el voltaje en función de la corriente o la corriente en función del voltaje. Recordemos que la ley de Ohm nos relaciona la corriente que circula a través de un resistor junto con el voltaje que aparece en ese resistor y el valor de ese resistor. ¿De qué forma? Bueno, como se ve en pantalla, lo que está encerrado en rojo, la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Ojo, nuevamente, la ley de Ohm solamente aplica en las resistencias, ¿ya? No aplica en otros elementos que no sean resistencia. Posteriormente, en cursos más adelante, ustedes van a extender este concepto de resistencia y van a hablar de impedancia, ¿ya? Pero, y ahí también se va a poder aplicar la ley de Ohm, pero la ley de Ohm se aplica en general a lo que son los resistores o impedancia. En este caso, solamente trabajamos con los resistores, ¿ya? Entonces, yo voy a ir explicando el ejercicio, lo voy a ir haciendo. La idea es que ustedes, si tienen alguna duda, me vayan preguntando en el momento, ¿ya? Si no les surge ninguna duda en el momento, pero les surge después, ahí me pueden mandar un correo, lo pueden hacer a través del foro, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos este circuito que tenía voltajes, corrientes por acá, etcétera, etcétera. Planteamos la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Y en ambos casos nos dimos cuenta de que solo con esas ecuaciones no podíamos resolver el circuito. No éramos capaces de resolverlo porque no teníamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Y recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje solamente la estamos aplicando a las mallas, no la estamos aplicando a los lazos porque los lazos nos podrían dar una ecuación que no sea linealmente independiente. Por consecuencia, solamente le aplicábamos a los lazos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativa nos queda si es que plantear las leyes de Kirchhoff de manera individual no nos ayuda? Lo que tenemos que hacer nosotros es, de cierta forma, juntar esas leyes. Tenemos que juntarlas y para cómo hacemos eso, o las leyes de Kirchhoff de voltaje las expresamos en función de la corriente y juntamos ambos conjuntos de ecuaciones, o las leyes de Kirchhoff de corriente las expresamos respecto al voltaje y las mezclamos. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la ley de Ohm. Un ejemplo. Tomemos entonces el voltaje de la resistencia de 3 ohm, que es V1. Entonces tomemos V1. Por ley de Ohm, V1 va a ser igual a la corriente que circula por esa resistencia multiplicado por la resistencia. ¿Por qué? Recordemos, vamos a poner acá, recordemos que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Es lo mismo que decir que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, ¿ya? O sea, puede quedar en función del voltaje o puede quedar en función de la corriente. También podría quedar en función de la resistencia y decir que la resistencia en realidad es el voltaje dividido por la corriente. Pero en este caso, como queremos expresar las cosas en función del voltaje o en función de la corriente, vamos a utilizar cualquiera de esas dos ecuaciones. Entonces, la corriente, el voltaje V1 va a ser igual a la corriente I sub 1 que está circulando por esa resistencia
multiplicado por el valor de la resistencia, que son 3 ohm. Entonces V sub 1 sería igual a I sub 1 por 3, o 3 veces I sub 1, dependiendo cómo lo quieran ver. Lo mismo va a ocurrir en el caso del voltaje V3, que está de color morado. En el caso del voltaje V3, que va a ser igual a la corriente que circula por ahí, que es I sub 3, multiplicado por el valor de la resistencia, que en este caso es 4. ¿Ok? Ahora, a lo mejor alguien se está preguntando, profe, pero ¿qué pasó con V sub 2? ¿Por qué pasamos de V sub 1 a V sub 3? ¿Por qué? Fíjense que V sub 2 es el voltaje que tiene la fuente de corriente independiente. Y a las fuentes yo no le puedo aplicar directamente la ley de Ohm, porque no conozco su resistencia interna. Como no conozco la resistencia interna, ese voltaje va a quedar así, tal cual, V sub 2, y se va a convertir en una nueva incógnita. Pero no va a ser aplicada la ley de Ohm, porque no se puede. No conocemos la resistencia interna. ¿Ok? Seguimos entonces con V sub 5. Bueno, sigamos mejor por orden. V sub 4, que sería el voltaje que está ahí. V sub 4 sería entonces la corriente I sub 4 multiplicada por el valor de la resistencia, que son 5 ohms. Y finalmente nos quedaría V sub 5, que es igual a I sub 5, por 2 ohm. ¿Ok? Y esto nosotros lo vamos a poder expresar también en función de la corriente. Entonces, en función de la corriente nos quedaría que I sub 1 va a ser igual a V sub 1 partido en 3. Lo mismo va a ocurrir para el caso de I sub 5, que es igual a V sub 5. Lo mismo ocurre para I sub 3, igual 4 V sub 3. Y lo mismo ocurre para V sub 4. V sub 4. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué expresamos los voltajes de la resistencia en función de su corriente o de su corriente en función de su voltaje? Porque ahora son estas expresiones las que nosotros vamos a reemplazar en alguna de las ecuaciones. Entonces, acá yo tengo las ecuaciones tanto de la ley de Kirchhoff de voltaje como de la ley de Kirchhoff de corriente. Ley de voltaje a la izquierda, ley de corriente a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los voltajes de la ley de Kirchhoff de voltaje, nosotros los expresamos respecto a su corriente y ahí mezclamos las... Oh, ¿qué pasó? Parece que fue una caída, no sé, de Zoom, habrá sido de mi internet. ¿Se quedó pegado? Chut. Uf. ¿En qué momento se quedó pegado? Ya, entonces, como les decía, nosotros tomamos las expresiones que tenemos de las leyes de voltaje de Kirchhoff y las podemos expresar en función de la corriente y generamos un pool de ecuaciones. Posteriormente, podemos también las leyes de corriente de Kirchhoff, expresarlas en función del voltaje y nos queda nuestro conjunto de ecuaciones. ¿Cómo expresamos entre un caso y otro? Utilizando la ley de Ohm. Entonces, en este caso, nosotros vamos a dejar todo en función del voltaje. Ya que dejemos en función del voltaje, quiere decir que todo va a estar expresado mediante los voltajes. Entonces, las ecuaciones que son del voltaje, nosotros las mantenemos y lo que tenemos que reemplazar son las ecuaciones de la corriente, ¿ok? Que son las ecuaciones de la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, tenemos acá este I sub 1, que está ahí,
que está en rojo. Y ya vemos que ese I sub 1 es igual a B sub 1 partido en 3. Por lo tanto, nos queda B sub 1 partido en 3. Después tenemos I sub 3. I sub 3 ya vimos que era B sub 3 partido en 4. Entonces sería menos B sub 3 partido en 4. Y después tenemos menos 2, que ese menos 2 corresponde a la corriente de nuestra fuente de corriente independiente. Y como es una constante, la mantenemos. Entonces, seguimos con la siguiente ecuación. El 2 se mantiene. 2. I sub 4, vimos acá que era B sub 4, B sub 4 partido en 5. E I sub 5 menos era B sub 5 partido en 2. Y eso es igual a 0. Y la última expresión, ya teníamos que I sub 3 era B sub 3 partido en 4. Ya teníamos que I sub 5 era B sub 5 partido en 2. Teníamos que I sub 4 es B sub 4 partido en 5. Y finalmente tenemos que I sub 1 es B sub 1 partido en 3. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan ahora nuestro sistema, nosotros tenemos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5. Tenemos 5 incógnitas, pero ahora tenemos 6 ecuaciones. O sea, ahora efectivamente estamos en condiciones de poder resolver nuestro sistema debido a que las leyes de Kirchhoff de corriente, que están en función de la corriente, nosotros, utilizando la ley de Ohm, las expresamos en función de los voltajes de cada una de esas resistencias. ¿Cómo encontramos esa relación? Utilizando la ley de Ohm, vimos que tal corriente la podemos expresar respecto a tal voltaje. Por ejemplo, la corriente I sub 1 la podemos expresar en función del voltaje de la resistencia V sub 1, debido a que la corriente I sub 1 circula por esa resistencia. ¿Ok? Y de esa forma nosotros podemos expresar el voltaje, la corriente en función del voltaje, y de ahí podemos encontrar la cantidad de ecuaciones que necesitamos. Lo mismo tendríamos que hacer en el caso de que quisiéramos mantener las ecuaciones de la corriente y expresar el voltaje, puesto que ahí mantenemos estas ecuaciones que están acá. Estas ecuaciones son las que mantenemos y expresamos en función de la corriente. Y ahí el proceso es el inverso, o no el inverso, pero es análogo al anterior que habíamos visto, porque para la ecuación 1, que está acá, para la ecuación 1, B sub 1 es igual a 3 veces I sub 1. Por lo tanto, tendríamos 3 veces I sub 1. B sub 3, vimos acá que era 4 veces I sub 3, 4 veces I sub 3, menos 5, que es una constante, es igual a 0. Lo mismo va a ocurrir para la ecuación número 2, donde vamos a tener B sub 2, que es una constante. ¿Por qué B sub 2 no se modifica? Nuevamente porque B sub 2 es el voltaje que tenemos en la fuente de corriente independiente. Por lo tanto, como es el voltaje de la fuente de corriente independiente, no tenemos que modificarlo y tenemos que seguir con esa incógnita. Por lo tanto, tenemos menos B sub 2 más B sub 5, que ya vimos que era 2 veces I sub 5, 2 veces I sub 5, menos B sub 3, que ya vimos que era 4 veces I sub 3, eso es igual a 0. Y la última ecuación sería 3. Nos queda B sub 4, que vimos acá que era 5 veces I sub 4, 5 veces I sub 4, menos B sub 5, que es 2 veces I sub 5, 2 veces I sub 5, es igual a 0. Y ahí, nuevamente, tal como en el caso anterior, tenemos
una cantidad de ecuaciones igual o superior a la cantidad de incógnitas y por ende podemos resolver el circuito. Ahora, para efectos de este curso, nosotros solamente vamos a llegar hasta este punto, que es plantear las ecuaciones, debido a que no hemos visto el cómo poder resolverlas. Eso por lo general se hace a través de alguna calculadora o de algún software que pueda resolver varias ecuaciones, pero para efectos de este curso y debido al poco tiempo que tenemos, nosotros vamos a llegar solamente hasta aquí, en el sentido de que hasta aquí el ejercicio ya está listo, ¿ya? Ahora, si alguien quiere saber cómo se resuelven, no tengo ningún problema en comentarle. Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan claro? Entonces, este tipo de ejercicios son los que nosotros vamos a trabajar cuando tengamos que encontrar algún voltaje, alguna corriente, o encontrar... eh, exactamente, solamente se van a dejar expresar las ecuaciones tal como está acá. O sea, hasta ese punto que está ahí, nosotros ahí estamos ok y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Todavía no vamos a entrar, posteriormente o lógicamente ustedes en otros cursos ya van a entrar a resolver estos sistemas, ya, pero debido al poco tiempo que tiene este curso, no nos alcanza para poder entrar a resolver, ¿ok? Y para poder terminar la materia que nosotros tenemos que ver en este curso, tenemos que ver lo que es los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que estas son las conexiones más clásicas que hay en los circuitos eléctricos. En resumen, habrá que saber reconocer datos y despejar. Más que reconocer datos, el saber aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje, de corriente, y saber aplicar la ley de Ohm. Y después poder ordenar todo eso para poder tener la cantidad de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, lo importante es saber aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff, aplicarlas, en especial la ley de voltaje, solamente en las mallas, y de ahí poder llegar a un sistema de ecuaciones que me permita resolver mi sistema. Y en el caso de los circuitos en serie o paralelo, vamos a ver que dependiendo si mi conexión está en serie o en paralelo, nosotros vamos a poder obtener información inmediata sobre estos elementos, en especial sobre su corriente y su voltaje. ¿Ok? Entonces, la primera conexión que nosotros revisamos es la conexión en serie. Entonces, ¿cuándo dos elementos están en serie? Dos elementos que están en serie cuando comparten exclusivamente un solo nodo. Exclusivamente un solo nodo. O sea, cuando yo tengo dos elementos o dos ramas que están conectadas al mismo nodo, a un nodo, al mismo nodo, y ese nodo es exclusivo para esas dos ramas, nosotros estamos hablando de que tenemos elementos conectados en serie. Acá podemos ver un ejemplo en donde estos dos elementos están conectados a través de ese nodo y no hay ningún otro elemento conectado a ese nodo. Por lo tanto, esos dos elementos están en serie. Pero, por ejemplo, si yo tengo elementos conectados de esta forma, este nodo lo comparten esas dos resistencias. O sea, comparten un solo nodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese nodo no es exclusivo para esas dos resistencias, porque también está conectada esta resistencia a ese nodo. Entonces, como ese nodo no es exclusivo para dos resistencias, esos elementos no están en serie. ¿Ok? Entonces, para que dos elementos que estén en serie, tienen que compartir exclusivamente un solo nodo. ¿Y qué implica que estén en serie? Que dos elementos estén en serie implica que conducen la misma corriente. Y ahora vamos a explicar por qué. Cuando nosotros vimos los elementos de dos terminales, vimos que la corriente que entra a un terminal de un elemento es la misma corriente que la que sale por el otro terminal. Por ende, la corriente I, que es la que va entrando acá, está entrando a este terminal. ¿Sí? Por consecuencia, la corriente I, o la corriente que sale por este terminal, es la misma. Ya vimos que acá
la están denotando por I sub 1. Por lo tanto, como la corriente que entra al terminal, a este terminal, es la misma que sale por este terminal, porque por definición de elementos de dos terminales, la corriente que entra por un terminal es la misma que la que sale, I sub 1, I sub 1 es igual a I. Son la misma corriente. ¿Ok? Posteriormente, como I sub 1 está entrando ahora a este terminal, porque está entrando a ese elemento de dos terminales, y está saliendo por el otro terminal, como la corriente que entra por un terminal de un elemento es la misma que la que sale, I sub 1, que es la que está entrando, tiene que ser igual a la corriente I sub 2. Por lo tanto, I sub 1 es igual a la corriente I sub 2. Y por consecuencia, la corriente I es igual a I sub 1 y es igual a I sub 2. Por eso, la corriente que circula por elementos conectados en serie es la misma. Porque constantemente entra por el terminal de un elemento y sale por el otro, entra por un terminal de un elemento y sale por el otro. No se ve modificada esa corriente. ¿Se entiende la idea? En cuanto al voltaje, en principio nosotros asumimos que el voltaje es diferente. ¿Ok? O sea, el voltaje en elementos conectados en serie es diferente. Podría darse un caso particular en que sea el mismo, por lo general es cuando las resistencias tienen el mismo valor. Ahora, ¿qué implica que dos elementos que estén conectados en serie? Implica que yo puedo obtener una resistencia equivalente. ¿Qué es una resistencia equivalente? Es una resistencia que se comporta de la misma forma que el conjunto de resistencias a la que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie? Simplemente es la suma directa. ¿Ya? ¿Y por qué es la suma directa? Ahora vamos a ver por qué es la suma directa. Entonces, tenemos acá un circuito en donde tenemos una fuente de voltaje B, una corriente I, y dos elementos R1 y R2 que ya vimos que están en serie, comparten exclusivamente ese nodo. Entonces, como ya vimos que los elementos están en serie, nosotros podríamos decir que, como sale acá, B sub 1, B sub 1 va a ser igual a la corriente que tiene esa resistencia, que es la misma en todo el circuito, multiplicada por el valor de la resistencia R1. Y lo mismo ocurre para B sub 2, en donde el valor del voltaje V sub 2 es igual al valor de la corriente por R2. Entonces, teniendo eso en mente, yo puedo realizar una ley de Kirchhoff de voltaje, una LVK, que me va a entregar esta ecuación que está acá. ¿Por qué? Porque estaría entrando por el terminal negativo de V, estaría entrando por el terminal negativo de V, entonces tendríamos menos V más V1 más V2 es igual a 0. De esta ecuación se desprende que V va a ser igual a V1 más V2. Aquí hay un pequeño paso entre medio, porque lo que se hace es decir que V es igual a I por R1, porque eso es V1, más I por R2, que eso es V2. Y ahí lo que se realiza después, en este paso que está acá, es factorizar por I. Y nos queda que I, que es la corriente del circuito, va a ser igual al voltaje total del circuito dividido por R1 más R2. O sea, la resistencia equivalente del circuito se calcula directamente sumando R1 y R2. Por eso es que las resistencias que están en serie se suman directamente. Y si tenemos más de dos resistencias, nosotros las simplemente sumamos todas las resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros encontramos la resistencia equivalente? Quiere decir que estas dos resistencias que están acá en serie, nosotros las reemplazamos por un resistor
que se comporta igual. Cuando nosotros hablamos que algo se comporta igual en términos de circuitos eléctricos, quiere decir que su voltaje y su corriente no se ve modificado. O sea, la corriente I no se ve modificado y V sub 1 y V sub 2, la suma de ellos corresponde a V. ¿Queda claro la conexión en serie? El cómo podemos sumar elementos que están en serie y el por qué los podemos sumar directamente. ¿Hay alguna duda con eso? Entonces, qué bueno. Entonces, una vez que tenemos definida la conexión en serie, tenemos que ver la próxima conexión, que es la conexión en paralelo. Entonces, dos o más elementos van a estar en paralelo si están conectados al mismo par de nodos. O sea, acá da lo mismo si los nodos son exclusivos para los elementos o no. No es relevante. Lo que importa es que los elementos estén conectados al mismo par de nodos, como se ve acá en el ejemplo, en donde estos dos elementos, R1 y R2, están conectados ambos a ese nodo y ambos a ese nodo. Por lo tanto, como están conectados ambos al mismo nodo, son elementos que están en paralelo. No depende de que las resistencias que estén así. No depende de que estén así, no depende de que estén así. Dependen solamente de que estén conectadas al mismo par de nodos. ¿Y qué va a implicar que yo tenga elementos conectados en paralelo? Va a implicar que van a tener la misma tensión en sus terminales o que sus voltajes van a ser los mismos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Realizando una ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí y aquí. 2. Entonces, si nosotros realizamos la ley de Kirchhoff de voltaje en 1, vamos a ver que entramos por el positivo en B1, o sea, más B1. Por V entramos por el negativo, menos V es igual a 0. En consecuencia, B1 es igual a V. El mismo criterio utilizamos para darnos cuenta que V2 es igual a V1. Y esto obviamente va a implicar que V2 también es igual a V, que es lo que aparece señalado acá. O sea, cuando tenemos elementos conectados en paralelo, sus voltajes son los mismos. No se ven afectados por esa conexión en paralelo. Y la corriente, si nosotros quisiéramos una ley de Kirchhoff de corriente acá, en principio las corrientes van a ser diferentes. El único caso en donde serían iguales es cuando el valor de la resistencia es igual. ¿Ok? Y tal como en el ejemplo en serie, si nosotros tenemos resistencias en paralelo, también las podemos sumar. ¿Ya? Pero ahora la suma es un tanto diferente. Realizando un análisis similar al análisis que hicimos anteriormente, o sea, decimos que este voltaje que está acá es el mismo voltaje que está acá y es el mismo voltaje que está acá. Eso lo vemos reflejado acá, en donde el voltaje de la resistencia R1 se expresa en su corriente I1 multiplicado por su resistencia R1 y lo mismo ocurre con el voltaje B2. ¿Ok? Entonces, podemos afirmar que la corriente I sub 1 va a ser igual a V, este voltaje que está acá, recordemos, es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Entonces, como son el mismo voltaje, la corriente I sub 1 va a ser igual a V, que es el voltaje que hay en cada uno de los elementos, dividido por la resistencia R1. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de la resistencia I sub 2, o sea, de la corriente I sub 2, en donde el voltaje dividido por la resistencia R2 me va a dar la corriente sub 2. Y además, la corriente total del circuito es igual a I2 más I1. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Estas dos ecuaciones que están acá se reemplazan en esta ecuación. Y reemplazándolas se llega a esto, en donde I, la corriente total del circuito, es igual a V partido por R1 más V partido por R2. Factorizamos por V y nos queda que la corriente, lo que se desprende acá es que la corriente del circuito es igual al voltaje
dividido por la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente nosotros la calculamos como aparece ahí, debido a que acá se calculó de esa forma. En realidad no sería directamente una suma de ohm, estaríamos sumando 1 partido por ohm. En realidad estaríamos sumando las conductancias, pero después lo podemos invertir. Pero ojo con algo aquí, con algo que a lo mejor suena trivial, pero no es tan trivial. La fórmula es 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R2 más 1 partido en R1, o 1 partido en R1 más 1 partido por R2. No es lo mismo que yo diga resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Esto no es correcto. Entonces, tienen que tener ojo con eso. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Y si son varias resistencias, es lo mismo. Sería 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido por R3, etcétera, etcétera. Pero es 1 partido por la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos multiplicativos de la resistencia. No, la resistencia equivalente es igual a la suma de todos los términos. Tengan ojo con eso. ¿Ya? Y la resistencia nosotros las podemos sumar de esa forma cuando están en paralelo. ¿Hay alguna duda con esta conexión? ¿Con la conexión en paralelo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de la conexión en serie o en paralelo, ¿ok? Entonces, a la izquierda tenemos que este nodo es exclusivo para ese asesino y para ese asesino. Entonces, como ese nodo es exclusivo para esos dos asesinos que están ahí de color negro, esos dos asesinos están en serie, o son dos asesinos en serie, ¿ok? Y este otro nodo que está acá es exclusivo para este asesino y es exclusivo para este asesino. Y por lo tanto, esos dos asesinos también están en serie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comparten un solo nodo y ese nodo es exclusivo para ambos elementos. En este caso, para ambos asesinos. No hay nada más conectado a esos nodos. Y en el caso que está a la derecha, los tres asesinos que tenemos ahí están conectados a ese par de nodos y por lo tanto esos tres asesinos van a estar en paralelo. ¿Ok? Entonces, para finalizar la clase, vamos a hacer un ejemplo en donde se nos pide encontrar la resistencia equivalente. Entonces, el circuito que tenemos es el que está acá. Ese es nuestro circuito y a nosotros nos piden encontrar cuál es la resistencia equivalente de todo ese circuito. ¿Ya? Entonces, lo que pasa al comienzo, cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, es que se pregunta, ya, pero ¿por dónde comienzo? ¿Comienzo por la derecha? ¿Comienzo por la izquierda? ¿Comienzo por arriba? ¿Por abajo? ¿Por el medio? ¿No comienzo? ¿Lo dejo así? A veces ese tipo de preguntas van surgiendo. Entonces, no es relevante nuestro punto de partida. Tenemos que comenzar a detectar dónde tenemos conexión en serie, dónde tenemos conexión en paralelo y ahí comenzar a reducir. Por ejemplo, a vista rápida, ¿pueden identificar alguna conexión en serie o alguna conexión en paralelo para este circuito que está acá? ¿Para ese? ¿Qué elementos estarían en serie o qué elementos estarían en paralelo? Para poder inmediatamente comenzar a reducir. Ya, me dicen que 4, 1 y 2 serían en serie. Entonces, vayamos a la definición de conexión en serie. Me decían que cuando yo tengo elementos conectados en serie, los dos elementos tienen que estar conectados al mismo nodo y ese nodo debe ser exclusivo para esos elementos. Pero, fíjense, este nodo tengo conectado 4 ohm, tengo conectado 1 ohm, pero también tengo conectado 2 ohm. Y aquí viene un detalle importante. Fíjense la definición.
dos o más elementos están en serie si comparten exclusivamente un solo nodo y en consecuencia conducen la misma corriente. Pero acá, estos elementos no conducen la misma corriente. Para poder determinar que están en serie, tengo que tener que dos elementos que estén conectados al mismo par de nodos, o sea, al mismo nodo, y ese nodo debe ser exclusivo para esos elementos. Recuerden el ejemplo que les dejé acá, que es el mismo que tenemos allá. Esos elementos no están en serie porque no tienen la misma corriente, no están conectados de manera secuencial. Entonces fíjense que si yo tengo una corriente que va por acá, que sería I, esa corriente en este nodo se divide en una fracción para allá y en otra fracción para acá. Por lo tanto, esos elementos no están en serie. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Queda claro el por qué esos elementos no están en serie? Perfecto. ¿Hay algún otro elemento que está en serie? ¿O en paralelo? El 1 con el 5. Ahí sí, el 1 con el 5. Estos dos elementos sí están en serie. Ese nodo está ahí, es exclusivo para esos dos elementos. Si yo sumo 1 con 5, obtengo la resistencia 6, que es la que está acá. Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando vayan haciendo estos ejercicios? Vayan reduciendo y vayan dibujando de nuevo el circuito. Reducen, dibujan de nuevo. Reducen, dibujan de nuevo. Porque así es más fácil ir viendo las conexiones. Sigamos en este circuito, en el que está ahí. ¿Pueden apreciar alguna otra conexión, además de la que está en serie de 1,5? Vamos a anotar aquí, en serie. ¿Pueden apreciar alguna otra conexión, ya sea en serie o en paralelo? ¿Cómo estarían conectados esos dos elementos que están ahí? Esos elementos encerrados en azul, ¿cómo estarían conectados? Estarían en paralelo. ¿Por qué? Ahí tenemos un nodo y ahí estaría el otro nodo. Estarían conectados al mismo par de nodos. Por consecuencia, estarían en paralelo. El cálculo de paralelo está acá, que es lo mismo que nosotros digamos 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en 6 más 1 partido en 3. ¿Ya? Eso es lo mismo que digamos, bueno, entonces en este caso el mínimo común múltiplo es 9. Acá tendríamos 6 y aquí tendríamos 3. Ahí tendríamos 18 partido en 9. No, me equivoqué. Tendríamos 1 partido en 6 más 1 partido en 3. Entonces, si nosotros sumamos 1 partido en 6 más 1 partido en 3, nos queda 1 partido en 2, o un medio. Y como esto es 1 partido por la resistencia equivalente, implicaría entonces que la resistencia equivalente es 2. Ahora, ¿por qué no se considera el 8? Porque el 8 tampoco está conectado ni en serie ni en paralelo con ningún elemento por ahora. ¿Cuáles son los terminales de 8? Ese terminal y este nodo. Pero no estaría en serie con 6 porque este nodo no es exclusivo para 6 y para 8. También estaría conectado 3 y también estaría conectado 5 a este nodo que está acá, a este. Por eso no consideramos el 8, porque no tiene una conexión directa, ya sea en serie o en paralelo. Solamente 6 y 3 estarían en paralelo, porque recuerden que para que esté en paralelo, tienen que compartir los dos nodos. Tienen que estar conectados al mismo par de nodos. ¿Queda claro? Entonces, esta resistencia que está acá se reemplaza y se deja ahí. Entonces, ahora miramos este circuito. En ese circuito, ¿tengo alguna conexión directa, ya sea en serie o en paralelo? En ese circuito tendría que
esta resistencia de 2 ohm va a estar en serie con esa resistencia de 2 ohm, porque comparten ese nodo que es exclusivo para ambos elementos. Por lo tanto, si yo vamos a borrar acá, si yo sumo esas dos resistencias, voy a poder encontrar que la resistencia equivalente es igual a 4 ohm. Y de ahí, con cómo está el circuito en estos momentos, ¿qué conexión directa podemos apreciar? Ahí no se ve muy bien que sea un 4, lo voy a... Oh, ya no importa. Ahí. Paralelo con 6, perfecto. El 4 estaría en paralelo con 6. Estos dos estarían en paralelo. Ahí. Ups. Ahí. Ese cálculo estaría hecho acá y nos daría que el paralelo de esos dos elementos sería 2,4 ohm. Y en este circuito final que está ahí, ¿cómo estarían conectados esos elementos? El 4 con el 2,4 y el 8 ohm. ¿Cómo quedarían conectados? En serie. Efectivamente quedarían en serie. ¿Por qué? 4 estaría en serie con 2,4 porque compartirían exclusivamente el mismo nodo. Podríamos reducir y lo que se reduce va a quedar en serie con 8 ohm porque también va a compartir exclusivamente un nodo para los dos. Y al hacer la suma, llegamos a que el resultado es 14,4. Y de esa forma, nosotros podemos reducir circuitos que ya estén ya sea en serie o en paralelo. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Ese resultado, aquí tenemos una hoja, yo puedo decir que este circuito que está acá, el que está ahí, en realidad yo lo puedo dibujar de la siguiente forma. Con esta resistencia siendo 14,4. ¿Ok? Entonces, todo ese circuito que está acá a la izquierda, yo lo puedo reemplazar por esa resistencia equivalente. Y lo que sea que yo conecte en estos terminales, ya sea aquí puedo conectar una fuente, ya sea podré conectar a lo mejor una fuente de corriente, sea lo que sea que yo conecte en esos terminales, esa resistencia que está ahí se va a comportar de la misma forma que este conjunto de resistencias. Por eso nosotros encontramos la resistencia equivalente. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Si no, quedamos hasta acá. Entonces, con esto ya hemos terminado la materia de circuitos eléctricos. Por lo tanto, en las próximas clases vamos a comenzar a hacer ejercicios, solamente hacer ejercicios de circuitos eléctricos. En el aula, en la unidad 3, hay una guía de ejercicios y además están las ayudantías que se han estado subiendo para que también las puedan revisar. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, eh, el video lo voy a subir durante el día de hoy. ¿Ya? No sé a qué hora específicamente porque tengo otra clase más tarde, pero sí o sí va a estar el día de hoy. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. De todas formas, lo que no está dibujado está en la PPT y la PPT ya está en el aula. ¿Ya? Son los dibujos que yo voy haciendo con la mano los que no están. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense.